abriendo su Biblia o prendiendo su Biblia, ¿verdad? En Isaías 7:14, Isaías capítulo 7, versículo 14, en lo que llega ahí, bueno, entonces la semana pasada hablábamos de que esta primera parte es del nacimiento, estas dos clases son del nacimiento, y la semana pasada hablábamos de que debía nacer en Belén. ¿Se acuerdan? Que la ciudad que Dios había anunciado donde aparecería o donde nacería el Mesías es en Belén, ¿ok? Entonces ahora vamos a hablar acerca de que la clase de hoy se va a tratar, ¿verdad? Debía nacer de una virgen, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de esto y si Dios lo permite vamos a aprovechar el tiempo para pues aprender lo más posible. Al final de la clase, si tienen alguna pregunta, con toda confianza se pueden acercar, y algo en específico lo revisamos. Amén. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice así: por tanto, bueno, esta es otra versión, ¿verdad? El Señor mismo os dará señal. Dice: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Acompáñame a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Amén. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por su amor, su misericordia, porque nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas, porque tú siempre suples todo lo necesario para nuestras vidas, Padre. A pesar de que a veces no nos damos cuenta de todas las cosas, pero hoy queremos detenernos un momento y agradecerte todo hasta este momento en nuestra vida, por permitir este tiempo, este lugar que cuando nos reunimos se convierte en tu casa. Oramos para que podamos aprovechar este tiempo de estudio. Concédenos un corazón enseñable, un corazón atento, un corazón apasionado y hambriento de tu palabra, Señor, pero sobre todo de vivirla. Que no utilicemos este conocimiento para presumir, pero que tampoco nos vayamos al extremo de no querer estudiar nada porque no entendemos nada. Señor, ayúdanos a tener una actitud equilibrada, madura, entendiendo que tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que darnos el tiempo, así como nos damos el tiempo para muchas cosas, pues de dedicarte a ti, el aprender tu palabra, qué mejor. Oramos por los que nos van a estar escuchando a través de la transmisión, que, Señor, cuando se conectan, se convierten en parte de esta congregación, que también puedan ser bendecidos aquellos que lleguen a esta clase a través de tu palabra, que lo más importante es que seamos edificados, nutridos e instruidos, Señor. Rogamos por sobre todas las cosas la guía de tu Santo Espíritu para que no se trate de lo bueno que yo pueda explicar o lo malo que yo pueda explicar, sino de la guía de tu Espíritu que ponga en este momento para que todos juntos podamos aprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok, entonces la semana pasada nos quedamos o concluimos que el Mesías prometido tendría que nacer en Belén, y explicamos qué significaba Belén y por qué Dios eligió Belén y las cosas que había alrededor de esa ciudad. ¿Se acuerdan? Todas las historias que se habían vivido, y bueno, y que era una ciudad pequeña y muchas características. Pero ahora para entrar aquí en esta parte, ahora vamos a hablar de que tuvo que nacer de una virgen, y nada más a manera de especie de un poco de una continuación de lo que dijimos la semana pasada. No sé si alguien lo notó, pero no lo leí, nada más lo mencionamos. Pero ¿cómo es que se dio que Jesús naciera en Belén? ¿Se acuerdan? Bueno, nada más a manera de consulta y de repaso, porque dijimos que tenía que nacer en Belén, que la profecía era que naciera en Belén, pero fíjense esto: José y María, ya con esto entramos a esta parte, porque va relacionada, porque ese fue el cierre. José y María no tenían planeado como tal, fíjense esto, que Jesús, o que el niño, ¿verdad? Jesús naciera en Belén. No estaba como tal en sus planes. Aunque sabían la profecía, tenían pues su vida en otra parte, pero ¿cómo fue que llegaron a Belén? ¿Se acuerdan? No, ellos lo planearon. O sea, ellos no dijeron, bueno, pues para que se cumpla el profecía vamos a Belén. Fíjense lo que pasa, acompáñenme Lucas 2, versículo 1. Esto lo mencioné nada más, pero a lo mejor pudo haber quedado como en duda, ¿verdad? ¿De dónde saqué ese dato? Entonces,
confiamos en que todo lo que enseñamos aquí está bueno, lo basamos en la palabra. Bueno, nos esforzamos, ¿verdad?, para que sea fiel a la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, Lucas 2:1, fíjense, miren lo que dice ahí. Y con eso entramos a la clase de hoy. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno, ¿a dónde? A su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad, ¿de dónde? ¿De quién? De David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Bueno, para ser empadronado, versículo 5, empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ok. Entonces, ¿cómo es que llegan? Porque Roma, el imperio, básicamente lo que está diciendo aquí el texto es que lo que narra Lucas es que en aquellos días, Lucas obviamente no lo pone nada más por ponerlo, obviamente que el Espíritu Santo lo guió, pero nos dice algo, que Roma estaba haciendo un censo de la gente, ¿ok? Entonces, todos tienen que ir a la ciudad donde pertenecían. En este caso, como José dice aquí, era de la casa de David, o sea, de la familia, era descendiente del rey David, pues regresó a Belén. Estando ahí fue cuando ya después nace el niño Jesús. Entonces, más allá de un plan, ¿verdad?, de José y María, de que el niño naciera en Belén, aparentemente, ¿verdad?, Roma estaba haciendo este censo, pero detrás de todo estaba Dios, que permitió eso para que ellos fueran a Belén y así se cumpliera la profecía. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Que Dios siempre está en control de todas las cosas. Muchas veces decimos u oramos, ¿verdad? Y no es una herejía, hermano, ¿verdad?, como tal. El Señor toma el control y entendemos lo que queremos decir. Ahora no estoy castigando aquí a quien en ella no vamos a orar así porque me va a caer una plaga. No. Simplemente que cuando decimos Señor toma el control, entendemos lo que queremos decir, ¿verdad? Pedimos la ayuda de Dios, pero Dios siempre está en control. El problema no es que Dios no tenga el control, el problema es cuando nosotros queremos tomar el control de las cosas. Entonces, algo más correcto sería: no permitas que yo quiera controlarlo todo, Señor, ¿verdad? O enséñame a darte el control, es decir, cederte esta parte de mi vida, de esta situación, para confiar en ti. Pero bueno, entonces, ¿por qué es importante recordar esto? Bueno, porque otra cosa que se debía cumplir era que debían nacer de una virgen. Ya leímos el versículo de Isaías 7:14. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Bueno, antes de entender este milagro, que fue un milagro, ¿verdad?, debemos entender también la crisis. Miren, regresando al pasaje de Isaías 7:14, la profecía no nace en un vacío, sino en medio de un caos político. ¿Por qué? Bueno, en la época de Isaías, específicamente hablando, había también muchos conflictos. Estaban amenazados. Miren, la guerra, ¿verdad? Había una guerra en ese momento, que también se le conoce como la guerra siro-efraimita. Esto fue aproximadamente alrededor del 734 a.C. ¿Qué pasaba con esa guerra? Bueno, el imperio asirio en ese momento era la superpotencia de la época. Un imperio cruel y en expansión bajo el rey Tiglat-Pileser III, que amenazaba con devorar toda la región. O sea, en ese momento, en la época de Isaías, el imperio asirio era la potencia número 1, ¿ok? ¿Qué más? Para detener a Asiria, el reino, porque no es lo mismo, para detener a Asiria, el reino de Siria, ¿verdad?, o Aram, y el reino del norte, en este caso el reino de Israel, hacen una coalición, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, Judá, el reino del sur, se niega a unirse a esta alianza, por lo que Siria e Israel deciden invadir Jerusalén para derrocar al rey Acaz y poner un rey títere, para poner a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el texto nos dice que el corazón de Acaz y de su pueblo se estremeció como se estremecen los árboles del bosque a causa del viento. Esto lo dice Isaías 7:2. No lo vamos a leer, pero además a manera de referencia.
Y en lugar de mirar a Dios, Acaz mira a la política. Está a punto de cometer un error fatal: pedirle ayuda a la mismísima Asiria. ¿Y qué pasa? Bueno, vemos aquí la gracia de Dios. Dios envía al profeta Isaías para calmar a Acaz y le dice que pide una señal tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. Pero fíjense aquí, Acaz dice: no pediré ni tentaré a Jehová. Esto suena bastante espiritual, ¿no?, por parte de este rey, pero realmente no era así. Él ya había decidido confiar en el rey de Asiria y en el oro del templo para salvarse, y no en Dios. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque esto es el contexto, esta es la situación, esto es lo que estaba pasando cuando Isaías escribe esto, o cuando proclama esta profecía, más bien, ¿verdad? Porque lo pudo haber escrito después. Pero cuando se proclama la profecía estaba pasando esto, había un conflicto. Y en medio de todo eso, Dios promete que vendría este niño. Ahora aquí vamos a entrar a analizar algunas palabras del versículo que leímos, ¿ok? Ante el rechazo de Acaz, entonces Dios decide dar una señal él mismo. Cada palabra que le vamos a analizar aquí en el hebreo tiene un significado o un peso teológico pues tremendo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir frase por frase. La primera frase del versículo es la siguiente: he aquí. Miren, en hebreo esta es una expresión y es la palabra jiné, ¿verdad? Viene del hebreo jiné. No es solo un conector de frase, fíjense. Esta es acuérdense que es importante conocer ciertas cosas de la gramática, porque hay cosas que nos ayudan para entender un poquito mejor, aún en el español. Esta es una interjección dramática que significa, o se puede entender como presta atención, o miren, ¿ok? Es como se debe entender esta frase, esta expresión, he aquí, ¿ok? En la literatura hebrea, fíjense, y esta expresión gine, se usa para introducir un evento repentino o milagroso o un giro absoluto en la historia, dependiendo del contexto. Dios estaba a punto aquí de cambiar el rumbo de la humanidad, por lo que esta expresión nos dice, Dios estaba anunciando un evento que iba a cambiar la historia, ¿ok? Por eso, aunque a lo mejor a nosotros no nos leemos aquí, no nos dice mucho tal vez, pero ya cuando analizamos un poquito más a profundidad, es una expresión de anuncios de algo muy importante, de un cambio muy importante que sucedería, ¿ok? A veces esas expresiones sí dicen mucho, ¿no? Entonces dices, he aquí, o miren, presten atención, Dios está a manera de anuncio y de exclamación, está diciendo esto. Miren, he aquí, ¿qué es lo que sigue? La Virgen. Aquí hay algo muy interesante, porque alrededor de este versículo se ha generado un debate, porque la Reina Valera traduce virgen al español, ¿no? Entonces muchos dicen que María, o que la mujer que debía ser la portadora o la madre del Mesías, no necesariamente tenía que ser una virgen, en el sentido que entendemos lo que quiere decir eso, ¿no? Pero vamos a analizar algo, porque aquí se ha creado un cierto debate sobre las características de la mujer que debería ser la madre del Mesías. Miren, la palabra virgen viene del hebreo alma o alma, dependiendo, ¿verdad? Pero es así en el hebreo. Tiene un artículo definido aquí, miren, porque antes de esta palabra la palabra virgen como tal es alma, pero antes está un artículo definido que es ha, por eso se dice alma, ¿ok? Entonces digamos que pueden ser dos términos, pero el primero, que es ha, ¿verdad? En hebreo no solo dice una virgen, sino que dice o se plasma la virgen. Es decir, que Dios, fíjense esto, ha designado a una mujer en específico para esta tarea, ¿ok? O sea, no era, pues la que se mire más o menos ahí. No, Dios
Dios de verdad, así que de todas, Él elige específicamente a alguien. Acuérdense que hay algo que Dios hace, y es que hay quienes Dios, ¿verdad?, designa para unas tareas. ¿Se acuerdan? Cuando hemos aprendido como a los que Dios elige para ciertas tareas. Esa elección no es la que el calvinismo por ahí, ¿verdad?, ya saben. Hay una elección que es bíblica, y hay una elección que Dios hace para, no en términos de salvación, sino en términos de oficio, para delegar ciertas tareas, ¿ok? Cuando Dios nos llama, hermanos, a un servicio, nos delega, recordemos que no es como un puesto como en el trabajo, no, pues si estás aquí tienes que brillar, no sé, no, es el mismo Rey del universo nos está considerando para una tarea en específico. Nos debemos sentir sumamente honrados, sumamente dichosos y también indignos de estar ahí, pero que el Rey del universo nos tenga, ¿verdad?, nos considere para un servicio, hermanos, para una tarea, es algo que no debemos menospreciar. Tristemente, muchos solamente creen que el servicio a Dios es aquí en esta parte, ¿no? Que de aquí para acá y de allá para allá no hay nada, no, hermanos. Hay muchas formas de servir a Dios. La más importante es con la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahí. Acuérdense, hermanos, que la Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, aquí la frase hay que entenderla como en el contexto original, que Dios nos ha dado una responsabilidad delante de Él, de ser sus siervos, de servirle con toda nuestra vida. Y eso nos debe motivar y dar esperanza de que siempre todo hay que hacerlo con lo mejor para Dios. ¿Amén? Entonces, bueno, fíjense aquí, porque es importante entender esto. Porque miren, la otra palabra que es alma tiene un significado a nivel cultural. Alma describe, fíjense bien, a una mujer soltera, de reputación intachable y también de pureza moral. ¿Ok? Esto, hermanos, ahora, la palabra alma en hebreo estrictamente no se refiere a una mujer que no ha conocido varón. ¿Saben a lo que me refiero con eso, no? Pero por la cultura, o a nivel cultural, implicaba virginidad. Por eso se usa esta palabra aquí. Porque algunos dicen que debía ser una doncella, y que doncella es un significado parecido, porque ahí hay un debate. ¿Sí? A lo mejor nunca lo hemos escuchado, pero hay quienes debaten eso. No, pues no tiene que ser alguien que no. Sí tenía que ser así. Bueno, ¿por qué? Bueno, por lo siguiente, miren. En la traducción en la traducción al griego de la Biblia, ¿se acuerdan cuál es? La Septuaginta. ¿Sí recordamos esa obra? Bueno, miren, en el siglo III antes de Cristo, 200 años antes de que nuestro Señor Jesús viniera, los eruditos judíos tradujeron este texto al griego. Acuérdense que hay una traducción, la Septuaginta, que se tradujo del hebreo al griego porque hubo un tiempo en que el pueblo judío no hablaba hebreo, o no el hebreo en su mayoría. La mayoría hablaba griego, entonces tuvo que hacerse esa traducción. Hay una leyenda ahí, eso no lo vamos a contar ahorita de por qué se llama así, pero bueno. Entonces, miren, tradujeron del hebreo al griego, y para traducir la palabra o el término alma, eligieron una palabra griega que es partenos. Fíjense esto, en el griego, esta palabra sí significa biológica y estrictamente virgen, o sea, que no ha conocido varón. ¿Por qué eligieron esta palabra? Bueno, porque esto prueba que Israel esperaba verdaderamente que así debía ser, porque ellos entendían lo que quiere decir esa palabra. Se esperaba entonces, hasta cierto punto, ese milagro, ¿verdad? Biológico, no era un nacimiento normal, vaya. Entonces, tenía que ser una joven, ¿verdad?, de una reputación intachable, de una pureza. Pues nada más, nada menos iba a llevar en su vientre al que sería, o al que siempre ha sido, ¿verdad?, el Rey del universo.
Pero esto nos dice algo muy interesante, hermanos, que Dios se agrada en la pureza de sus hijos, de sus siervos. Porque muchas veces queremos que Dios nos responda o responda a nuestras oraciones desde nuestra necesidad, desde nuestra manera de entender. Es que ya he sufrido mucho, Señor, ya, pues dame una buena. Bueno, a ver, pero ¿qué tanto de verdad yo me estoy guardando para Dios? ¿Qué tanto de verdad yo me estoy dedicando para que Dios sea honrado y exaltado con mi vida, con mi pureza, con mi integridad? Al final eso es lo que también Dios mira, ¿no? Pero bueno, esto no viene en las notas, solo porque Dios lo está diciendo. Pero si por alguna razón, hermanos, hermanas, he sentido que Dios, ¿verdad?, como que no escucha mucho, o muy presionado, presionada, o hasta desgastado, o desanimado, o desanimada, ¿verdad?, de que ha estado teniendo una lucha, ¿verdad?, o una situación que le ha mermado un poco la fuerza, o que le ha querido mermar la paz. Déjame decirle que no se rinda. No se rinda. Aunque no veamos en este momento, aunque tal vez nunca veamos lo que quisiéramos ver, incluso espiritualmente, hablando de bendiciones o, ¿verdad?, confiemos en la palabra de Dios, creamos en su guía, en su palabra, en su proceso. Porque déjame decirle algo, los héroes de la fe, ¿se acuerdan los héroes de la fe? ¿Dónde están? En el capítulo 11 de Hebreos, ¿se acuerdan? Si no, ahí está en la Biblia, se los recomiendo. Bueno, ellos, hermanos, la mayoría, no vieron lo que Dios les prometió. ¿Y sabía eso? Abraham no miró a su descendencia. Moisés no entró a la tierra prometida a pesar de que dirigió al pueblo todo el desierto, hermanos. Él no entró, sí la vio de lejos, porque Dios mostró misericordia, pero él no entró y no pudo ver con sus ojos aquí en la tierra la victoria así y celebrar con sus hermanos por el pecado, ya sabemos. Pero creyeron, todos ellos creyeron. Y así como ellos, esa es la nube de testigos que tenemos, hermanos. Nosotros también debemos creer. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Usted confía en el proceso de Dios? Bueno, confiemos, no nos rindamos, ¿saben? Bueno, entonces tenía que ser una mujer pura, ¿ok? Alma, una alma. Y luego dice, concebirá y dará a luz un hijo. Miren, el verbo, en la siguiente frase, concebirá y dará a luz un hijo. Aquí concebirá se traduce en español así, pero en el hebreo el verbo está en un participio activo que da la idea de algo vivo y dinámico, ¿ok? Acuérdense que en el original no todos los verbos que se traducen al español en pasado están en pasado, y así, no todos los verbos que se traducen en presente están en presente. Tienen otras connotaciones, ¿ok? Tienen otros matices a veces, pero en el español muchas veces se traduce de cierta manera para acercarnos lo más posible al significado fiel, ¿ok? Ahora no estoy diciendo que es una mala traducción, porque yo si quisiera traducir el hebreo, yo ni español sabo. O sea, pero el punto aquí es que muchas veces, hermanos, nos vemos ahí con eso, ¿no? Bueno, aquí es para los que están un poquito más avanzados en la hermenéutica, pero todos tenemos que entender eso. Por eso por eso muchas veces ir al original sí nos ayuda a entender en el contexto original lo que se quiso decir, ¿ok? Entonces aquí habla de el verbo en hebreo, en el original, está en un participio activo. Entonces, y lo repito, que da la idea de algo vivo y algo dinámico. Miren, ¿por qué? Porque el linaje, desde la promesa que se hizo, todo el linaje de la tribu de Judá y hasta que apareció el rey David después, sería preservado. Satanás quería destruir a la línea de David a través, aquí tiene sentido, de la invasión a Judá, ¿ok? Reconectando un poquito con la situación de Isaías. Pero Dios responde garantizando que el trono de David tendrá un heredero eterno. En la clase pasada hablamos que
mencionamos un pasaje donde que el trono no le sería quitado a David, ¿se acuerdan? Pero no se refiere a David, sino al descendiente del rey David, que es el Mesías. Un rey humano solamente está por un tiempo y deja de estar, como cualquiera, ¿sí o no? No puede permanecer para siempre. Lo único que puede explicar ese versículo es que quien iba a ocupar el trono fuese alguien que jamás iba a morir, alguien que tuviera vida eterna. Y el único que puede tener vida eterna en sí mismo, por sí mismo, es Dios, ¿no? Pero bueno, aquí otra vez conectamos con la divinidad del Mesías y de Cristo, ¿ok? Y luego dice, y llamará su nombre Emmanuel. Miren, el significado literal aquí son dos palabras que ya sabemos qué quiere decir Emmanuel, ¿no? Pero pues la palabra, son dos palabras aquí. Imanu es con nosotros y Él es Dios, ¿ok? El fuerte. Acuérdense que Él, Él también quiere decir Dios, dependiendo del contexto, el fuerte o el creador, ¿ok? Pero aquí entendemos que el contexto nos dice que es Dios. No es un Dios genérico, sino debemos entender que es el Dios todopoderoso de Génesis 1. Emmanuel, porque luego aquí hay un debate, pero ¿por qué dice que se llamará su nombre Emmanuel si le pusieron Jesús? Porque también por eso hay un debate ahí, hermano. No, es que su nombre es Emmanuel, no es Jesús, o es Jesús. No. Entonces, miren, Emmanuel no es un nombre de pila, ¿ok? En este caso del Mesías, no. Porque su nombre fue en el hebreo, ¿se acuerdan? Yeshua, y transliterado ya al español Jesús, ¿no? Y este nombre tiene muchos significados. Yeshua, ya sabemos, ¿no? Las salvaciones del Señor, las salvaciones de Dios, o Salvador, que es una manera muy común de entenderlo. Pero Emmanuel es un título esencial, porque revela quién es Él también. Dios, esta naturaleza de la obra que tendría que hacer el Mesías. Dios ya no está distante como en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan que estaba allá y nadie se podía acercar? No, ahora respira, llora y sangra junto a nosotros. Eso es lo que quiere decir. Es decir, eso es lo que debemos entender por este título. Dios con nosotros. Pero para nosotros decir, Dios con nosotros es como a un lado, ¿no? Pues aquí. Pero esto implica algo más que eso. Es alguien que de verdad, como lo que dijo el apóstol Juan, ¿se acuerdan? Que vimos su gloria como el Hijo del Padre, y habitó entre nosotros. Entonces Emmanuel habla de esta naturaleza que tiene la obra del Mesías, que es de cercanía, de estar cercas con el pueblo. Y bueno, para hacer algo que Él solo podía hacer. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento no nos da una sola imagen del Mesías, sino nos da un mosaico completo, o sea, una imagen más grande. Cuando leemos Isaías 7:14 y Miqueas 5:2, que fue el pasaje de la semana pasada, vemos la plenitud de Cristo, hermanos. En Miqueas 5:2 vemos cómo había un enfoque, ¿verdad?, un poquito más en su humanidad. Nos da fue un lugar geográfico exacto donde iban a ser, ¿verdad? Belén, Efrata, dice, una aldea pequeña de campesinos y pastores. Nos habla de su linaje ancestral humano, que era la raíz de David. Y la enseñanza, el Mesías es completamente humano, entiende nuestro dolor, nuestra hambre y también nuestra tentación. Porque ¿cómo iba a salvarnos del pecado sin verdaderamente adentrarse en nuestro mundo? Y en Isaías 7:14, lo que leímos ahorita, tiene un enfoque un poquito más en su divinidad, porque nos dice que será un milagro directamente de parte de Dios. Nos habla de su naturaleza infinita, que es Dios con nosotros. Esto es muy importante porque que el Mesías tenga este título, fíjense esto, es que Dios mismo estaría
entre nosotros. Su naturaleza sería esa, Dios con nosotros. Ninguna persona, ningún hombre puede cumplir este título de ser Dios con nosotros, porque pues nadie aquí es Dios, ¿verdad? Ningún ser humano, vaya. Dios mismo estaría literalmente entre las personas. Eso es algo que en una lectura superficial se pierde, o en una interpretación se pierde, y esta es la parte que se pierde en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Porque acuérdense que no quiero regresar ahí, pero acuérdense que ellos querían a un guerrero, un soldado, un político que destruyera a Roma, porque era lo que esperaban que hiciera, porque estaban cansados y estaban hartos de la opresión y de todo lo que habían vivido, ¿no? Como pueblo, como nación. Por eso cuando Jesús no hace nada de eso, no los convence. Pero él lo que vino a hacer en esta primera aparición, en esta primera venida, el Mesías vino a habitar y a enseñarnos quién es Él. Porque cuando Dios libertó al pueblo en el pasado, a su pueblo, cuando lo sacó de Egipto, y les dio la tierra que les prometió, fíjense esto, ellos recibieron externamente, ¿verdad?, lo que cubriría sus necesidades externamente, vaya la redundancia, no sé si me estoy explicando con este punto. Pero la verdadera necesidad era interna, porque al tiempo el corazón del pueblo, ¿verdad?, se le olvidó quién era Dios, los milagros y las proezas que hizo Dios. ¿Y qué hicieron? Pues fueron rebeldes, fueron desobedientes, y se convirtieron en idólatras, retrocedieron. No pasó mucho tiempo, ¿se acuerdan? Cuando Moisés tardó para ellos, ¿se acuerdan? En el monte Sinaí, ¿qué hicieron? El becerro de oro. Bien rápido se les olvidó. Entonces, esto nos dice por qué Dios nos mandó a su Hijo, porque fue la razón por la que Él mismo vino a restaurar lo más importante, que era la conexión del corazón con Él. Porque ¿de qué serviría? O más bien, si volvía a hacer lo mismo, de liberarlos y de darles una tierra y todo bien, al tiempo otra vez iban a olvidar. Al tiempo otra vez lo iban a cambiar. Pero Dios tenía que hacer algo para que verdaderamente pudiéramos tener esa comunión con Él, esa relación con Él, esa conexión con Él. Algo que fuese más allá de lo externo, de lo material, de lo que podamos ver, tocar. Porque cuando se acaba lo que vemos y cuando no alcanzamos a tocar lo que quisiéramos, nuestro corazón empieza a buscar algo en qué creer o en qué confiar, algo que pueda ver. Y cuando ya no vieron a Moisés venir y a Dios hacer los milagros, se desesperaron y querían otra vez ver y hacer y querían algo. Por eso no tenemos cuidado, hermanos, que nosotros no nos tenemos que dejar guiar, ya lo sabemos, ¿verdad?, por lo que puedan ver nuestros ojos o lo que quieran ver nuestros ojos ni nuestros sentidos. Por eso no hay imágenes de Dios. Debe haber una confianza completa y plena en Él. Y eso fue lo que vino a hacer el Mesías, a que nuestra relación con Él fuera verdadera. Entonces el Mesías es completamente divino y tiene el poder para hacer esta obra. Y lo que más adelante vamos a explicar, que fue perdonar pecados y vencer a la muerte. Por eso hizo lo que hizo el Señor Jesús de la manera en que lo hizo. Porque lo más importante que tenía que hacer en esta aparición era recuperar lo que se perdió en el Génesis. Esa comunicación que había con Dios. Entonces, regresando un poquito a lo que hemos dicho,
La expectativa de Israel en el siglo I, como ya dijimos, era un Mesías que naciera y viviera bajo la gloria de Isaías, o sea, con demostraciones de poder divino para derrocar al Imperio Romano y desde el poder político de Jerusalén. Pero ¿qué fue la realidad? Bueno, que Dios eligió la humildad de Miqueas, ¿verdad? La profecía en Miqueas 5:2, el pesebre, la pobreza, el rechazo, lo que se tradujo en eso más adelante, para esconder el milagro cósmico de Isaías. Entonces, esto nos lleva a la conclusión. El método de Dios para trabajar es el siguiente. Lo milagroso a menudo sucede dentro de lo difícil, ¿no? En lo más difícil. A veces para muchos en lo más ordinario. Dios usó la opresión del Imperio Romano, como lo que dije al principio, el censo, ¿verdad?, de Augusto César, para mover a María y a José hacia Belén, para que se cumpliera así su palabra exacta. Dios usa, hermanos, las crisis de nuestra vida para cumplir sus propósitos. Así que cuando estemos atravesando esos momentos, ¿verdad?, difíciles, duros, incomprensibles, es ahí donde Dios también se revela, donde Dios quiere llevarnos a ese punto de inflexión para rompernos, o sea, romper nuestro ego, nuestro orgullo, ¿verdad? Y depender, si no lo hemos hecho, aprender a depender verdadera y completamente de Él. Porque miren, a lo mejor no parece que conecta mucho, pero cuando José se enteró de que cuando le dijo María que estaba encinta, ¿qué cree que pasó por la mente de José?